Amigos televidentes, buenos días. Bienvenidos a Cicatrices e Historias que Marcan. Hoy trataremos del tema de una madre y su hija que ambas son víctimas de agresión por parte de sus parejas respectivas, por supuesto. Está Lorena con nosotros, que es la hija, es la menor de las dos, nombre protegido, por cierto, quien nos va a contar su historia y nos va a contar la situación que ha vivido. Como invitados tendremos al doctor Luis Pérez Montesinos. Él es médico plástico y las ayudará a ambas en sus problemas. Y también la doctora Nuria Vanegas, quien es psicóloga y que también las ayudará en su problema psicológico, en el problema que tienen psicológicamente por la situación que viven con sus parejas. Luis, buenos días, Hugo, amigos televidentes, gracias por su sintonía. Bueno, específicamente va a estar Lorena. Es verdad, como bien lo dijo Hugo, su madre también fue víctima de agresión, pero hemos preferido que sea ella, por ser la víctima más reciente, con una agresión terrible, la que dé apertura esta mañana y nos cuente su historia. Mi querida Lorena, buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos. Y un poco para entrar en materia y que la gente refresque su caso, porque ya lo presentamos en la noticia, cuéntenos exactamente qué le pasó. No lo pueden advertir porque está sombreado, por protección, pero ¿qué le ocurrió a su rostro y cuándo y en qué circunstancias fue víctima usted de esta terrible agresión y a manos de quién? Buenos días a todos. buenos días. Eso fue el domingo a las 11:30. Antes que pase eso, yo me fui a bañar y le fui a hacer la terapia a mi hija por lo que tiene bronquitis. Entonces, yo estaba durmiendo con mi hija y él llegó a eso. ¿Quién llegó? El papá de mi hija. Ya. Llegó como loco. Primero me agredió, me pegó. Y después rompió el pico de botella y ahí me apuñaló en la cara. Y ahí en las piernas. ¿Usted vivía con él? ¿No? ¿Ustedes tenían vida continua? ¿Estaban viviendo juntos? Sí, pero él a veces iba y a veces no. Y entonces, y ahí llamé a mi mamá llorando y él se dio la fuga y ahí me llevaron al hospital Guayaquil. ¿Es la primera vez que usted recibe este tipo de agresiones así tan salvajes de esta naturaleza? Sí, primera vez en mi vida. ¿Pero antes la había golpeado, la había agredido de otra manera? Ah, sí, siempre me golpeaba y me insultaba. Pero primera vez me hace esto. ¿A qué atañe usted que puede haber sido esa agresión y de ese tipo? Perdón. ¿Por qué cree usted que pudo haber hecho eso? Una botella. ¿A qué se puede haber debido? ¿O qué provocaría eso? No sé, por lo que yo siempre le decía a él que cambie. Entonces él me decía, sí, voy a cambiar. Entonces, cuando yo siempre le preguntaba eso, él se ponía agresivo. Pero entonces se cambió para mal, no para bien, porque antes había agresión, pero no de ese nivel. No. Lorena, usted dice que no es la primera vez. Este ha sido el punto culminante, lo más terrible, el de haber sido cortada con el pico de botella en su rostro y en otras partes de su cuerpo. Pero dice usted que ya había sido agredida y golpeada y humillada en el pasado. ¿Alguna vez usted, antes de ahora, puso algún tipo de denuncia, acudió a las autoridades para poner fin a este tipo de atropellos o se quedó callada? No, sí, puse denuncia el año pasado. ¿Y? Le puse una denuncia a él. ¿Y qué pasó? ¿Le hizo el seguimiento? ¿Estuvo usted al pendiente para que lo detengan por agresor? No, ¿Por lo qué? que yo estaba amenazada por él y mami no sabía, porque él me decía que si yo le decía a mi mamá, nos mataba a todos nosotros y que yo tenía que estar con él hasta cuando él diga. O sea que usted no lo hizo por miedo, por temor. El famoso, sí, por eso. El famoso si no eres mía no serás de nadie. Sí, entonces por eso Más sí. o menos. Ajá. Yo quiero hablar con la doctora Vanegas. Esta situación, doctora, de no denuncio por miedo. ¿No denuncio por miedo o porque no quiero denunciar? Realmente es porque no quiero. Realmente es porque creo en la promesa del agresor. Los agresores de este tipo tienen un poder de convencimiento muy grande. Tienen muchas palabras que pueden llegar a la otra persona y la expresión facial, el lenguaje corporal
realmente son los mejores actores del mundo. Y esto está realmente saliendo desde su interior. Al ver lo que han hecho, sienten el dolor de lo que han hecho, porque existe una parte de él que no quisiera haberla hecho, y eso es real. Esa es la parte que le hace pedir el perdón, ver el sufrimiento de la persona, le hace acongojarse. Sin embargo, la otra parte nunca va a desaparecer. O sea, bipolar. No es la definición de bipolaridad, sino de comportamientos diferentes, para decirlo de alguna forma. No puedo dar un diagnóstico porque no lo conozco al señor, claro. Pero este no es un comportamiento bipolar. Ese comportamiento? Este comportamiento, miren que tenemos el ejemplo de las víctimas. Estas víctimas van a reflejar algo que se llama transgeneracionalidad, es decir, que yo traigo una herencia de los patrones de comportamiento. Un traslado de todo. Claro, va a venir desde 7 generaciones anteriores y se va a repetir y repetir este proceso hasta que alguien no decide sanarlo y se para. Y en el caso de la víctima, por ejemplo, recordemos que en la introducción de este espacio dijimos que su madre también fue agredida. Por eso. Es decir, que también la víctima, en este caso Lorena, nombre protegido, tiene también el mismo patrón. Vio a su madre agredida y la historia se repite en ella. La historia se repite, pero no tan solo por verla, porque podría ser que ella ni siquiera conociera a la madre y luego se da cuenta después de 20 años que ella repitió la historia. Es decir, las historias no se repiten por la observación solamente. Es muchísimo más poderoso la transmisión transgeneracional. Está en el material genético impregnado, la historia familiar. Y hay un pensamiento inconsciente que dice, yo lo hago por ti. Una última pregunta ti. Para usted, doctora. En el caso de ella, sé que ha recibido mensajes del agresor, que por cierto anda por los techos, donde le dice que lo perdone, que él va a cambiar, que la quiere y que le dé otra oportunidad. Es a lo que usted se refería, ¿no? ¿Es posible que en esta oportunidad el hombre esté arrepentido como para que Lorena considere perdonarlo y retire la denuncia? Es tan posible que esté arrepentido como tan posible que la vuelva a agredir y sea peor. Ay, ay, ay. Ajá. O sea, no existe ni una sola oportunidad, ni una sola, ni la 10ª parte de una oportunidad de que él no repita la agresión. Es decir, la va a repetir y tal vez sea peor y no nos cuente ya la historia. Dios bendito. Por lo tanto, en este caso que ella ahora tiene este grado máximo de agresión, hay muchísimos otros casos que aún teniendo este grado de agresión, vuelven con su agresor, porque creen en este patrón. Ojalá ella haga la diferencia, y yo le comentaba hace un rato que pudiera ser una abanderada de que se den cuenta que pueden salir adelante, porque ella se queda por su hija, porque tiene que ayudarle, porque no puedo trabajar, pero ¿qué cuesta más? ¿Qué cuesta más? Ya no ser la madre de mi hija, porque si yo muero ya mi hija se queda sin madre, no hay quien la cuide. Muy cierto, doctora. Doctor Luis Pérez Montesinos, cirujano, estético y reconstructivo. ¿Qué posibilidades hay para Lorena? Usted ha tenido la oportunidad de verla aquí en el estudio, por protección no se la puede apreciar en pantalla. ¿Cree usted que su situación es viable? ¿Podrá ella recuperarse? Recordemos que el corte está en su rostro y también en otras partes de su cuerpo. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí, doctor? Al momento no le he examinado, no he retirado los apósitos, pero hay ciertas características que he escuchado en su historia. La número 1, que fue realizada pues con un pico de botella, ¿no? Los cortes con un pico de botella no son como los que son realizados con un bisturí. Un corte con un bisturí es un corte mucho más perfecto. Es el plano. Entonces, un corte recto, digamos. Un corte recto, un corte lineal, que tiene mayor, por ejemplo, un cuchillo que hubiera sido el corte. Obviamente va a ser más estético, puede ser más profundo, puede lesionar más fácilmente los nervios, los vasos sanguíneos. Pero desde el punto de vista estético es más sencillo acoplar los bordes porque no hay pérdida de tejido. Claro. O sea, no hay desgarre de la carne o del tejido. En cambio, con el pico de botella, dependiendo cómo fue la ruptura del vidrio, si fue grueso y le hace el corte, hace una lesión como hemos conversado antes, con otras lesiones similares, porque parece el elemento que más frecuentemente se utiliza. Va desgarrando carne y saca un pedazo de tejido, ya sea músculo, ya sea tejido conectivo o ya sea piel, en el cual yo tengo muchas veces que hacer injerto o tengo que hacer rotación de piel o pues simplemente correr la piel para que los acoples se hagan lo más perfecto posible. Esa piel que se pierde en el corte, doctor, es irrecuperable, ¿no? No, sí se puede recuperar. Lo que se pierde en el corte. Sí, se sutura los tejidos y por medio pues de tratamientos posteriores se hace algo que se llama expansión tisular. Y la piel va creciendo más o menos comparando pues en el periodo de gestación, en el embarazo. La piel también crece, siempre y cuando haya una presión positiva
constante. ¿Hay esperanzas para Lorena entonces de que pueda recuperarse? Siempre hay esperanza, Lorena, siempre hay esperanza. Yo te voy a mostrar una foto de casos muy graves. Acá ya lo tuvimos aquí. Aquí tenemos muchos. Recién hubo uno que fue hace poco que... ¿Uno fue con pico? Que le agarraron de una mordida y le sacaron el 70% del labio, que eso lo hicimos hace poco. Si les muestro esa foto, ni yo creo que está como está. O sea, ¿sí? Es una cosa maravillosa. Incluso yo dudaba que esté bien, pero está mal. Y ella perdió casi el 70% de su labio superior. Se llama Vanessa y le mando un saludo que sé que me va a estar viendo. Pero ella está encantada. Es una o dos cirugías más y va a quedar perfecto. Entonces estamos bien. En general yo soy muy optimista, Lorena, por lo que veo muchos casos graves. A veces no se puede en una cirugía, se pueden dos, se pueden tres, pero lo logramos. Y yo me comprometo contigo a ayudarte, que es lo más importante, como ayuda a más gente. Bueno, sí. Doctor Pérez, doctora Vanessa, muchas gracias por la amabilidad de habernos acompañado y gracias también por la ayuda que ustedes le prestan a nuestros amigos televidentes que traemos con sus problemas cada día o cada programa de Cicatrices. Hugo y amigos televidentes, tal vez como corolario, decirles a estas mujeres agredidas, como en el caso de Lorena, no callen, denuncien oportunamente, es su vida la que está de por medio.